Buenos días niños, bienvenidos nuevamente a nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de otras unidades de medida. Hablaremos de las medidas de superficie. Recordemos que la clase pasada vimos las medidas de longitud, que longitud es la distancia que hay de un lugar a otro. Por ejemplo, de este punto del tablero a este, eso es longitud. Y dijimos que la longitud se mide con el metro. Y que el metro tiene unidades menores llamadas submúltiplos y unidades mayores llamadas múltiplos. Que cuando tenemos una figura plana formada por líneas rectas, le podemos hallar el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? La suma de las longitudes de sus lados. Hoy vamos a hablar de lo que hay dentro de ese polígono. Lo que hay en el contorno es el perímetro. Y lo que hay dentro del polígono es la superficie. Por eso la llamamos medidas de superficie. También tienen su unidad principal de medida, es el metro, pero el metro cuadrado. Ya vamos a ver por qué se llama metro cuadrado. Y también tiene múltiplos y submúltiplos, es decir, para medir superficies pequeñas utilizamos los decímetros cuadrados, los centímetros cuadrados y los milímetros cuadrados. Y para medir superficies grandes, como el techo de un salón, como una cancha de fútbol, esa superficie se mide con múltiplos. Y tenemos decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Vamos a ver por qué cuadrado. Resulta que como vamos a hallar la superficie, cuadrado se refiere a que vamos a ver con cuántas unidades cuadraditas, o sea, cuántos cuadraditos podría yo cubrir todo este tablero. Con cuántos cuadraditos podría yo cubrir una baldosa. Entonces veamos los siguientes ejemplos. Tenemos este cuadrado. Y este cuadrado, por cada uno de sus lados, va a tener 5 centímetros de longitud. Recordemos que un cuadrado, todos sus lados son de igual longitud, entonces basta con conocer uno. Si tenemos 5 centímetros de longitud y queremos saber su superficie, entonces vamos a ver cuántas unidades cuadraditas podrían caber dentro de él, teniendo en cuenta que son 5 centímetros. 5 centímetros y vamos a tener en cuenta que un polígono debemos conocer dónde se para, dónde se ubica y a ello lo llamamos base. Y lo que tiene de alto y lo llamamos altura. Entonces, 5 centímetros de altura. Bueno, lo que hay dentro de la superficie de una figura lo llamamos área. Para hallar el área de cualquier superficie plana, debemos tener en cuenta que existen 3 fórmulas fundamentales. Pero primero vamos a ver en una forma sencilla cómo hallaríamos el área de esta figura. Es como si yo quisiera saber cuántos cuadraditos, cuántas unidades cuadradas podría yo rellenar este cuadrado. Entonces, como son 5 centímetros, entonces, ¿con cuántas? 1, 2, ¿cierto? 3, 4, 5, ¿cierto? O más sencillo sería, si voy llenando una por una y los completo, entonces, ¿con cuántos cuadraditos se llenó esa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Es decir, que necesitaríamos
25 unidades cuadradas para saber qué área tiene esa superficie. O utilizamos la fórmula. Si un cuadrado tiene todos sus lados iguales y tenemos uno de base y uno de altura, la fórmula del cuadrado es lado por lado. ¿Qué significa? La base y la altura. Ahora ya vamos a cambiar las letras por los valores. ¿Cuánto tiene el lado de la base? 5 centímetros, ¿verdad? Y dice por. Recuerden que en el perímetro sumábamos, en el área multiplicamos. Por, ¿y cuánto tiene de altura? Otros 5 centímetros. Porque un cuadrado tiene todos sus lados de igual longitud. Y multiplicamos 5 por 5, 25. Y como tenemos centímetro por centímetro, tenemos en cuenta dos dimensiones, la base y la altura, o podemos decir el largo y el alto. Entonces es centímetros cuadrados. Por eso las unidades de superficie se expresan en unidades cuadradas, metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Por eso escuchamos que decimos la superficie de Melgar son 25.500 metros cuadrados o kilómetros cuadrados, ¿sí? Porque tenemos en cuenta dos dimensiones. Bueno, ahora veamos qué sucede si no es un cuadrado. ¿Qué pasaría si es otro polígono? Veamos. Ahora, en el caso de un rectángulo, vamos a decir que este rectángulo entonces tiene de base, tiene 10 metros. Y la otra base es la de la parte superior, es decir, que las dos bases son iguales. Puede ser base esta o base esta. Y que tiene de altura 7 metros. Entonces, perfectamente, esto puede ser la superficie de una cancha de voleibol para niños o de fútbol para niños, pequeña, de 10 metros y 7 metros. Entonces, para averiguar cuál es la superficie de este polígono, recordemos, superficie es lo que hay dentro y lo que hay en el contorno es perímetro. ¿Qué área tiene? ¿Qué área ocupa esta superficie plana? Entonces recuerden que podemos utilizar dos formas. Mirar cuántos cuadraditos rellenarían y tendríamos que hacer cuadraditos iguales como en el ejemplo anterior. O, más sencillo, utilizar la fórmula. Entonces, la fórmula para hallar el área de un rectángulo es tener en cuenta la base y lo multiplicamos por la altura. Y si ustedes se fijan, viene a ser lo mismo que el cuadrado. La base, solo que en el cuadrado la base se llama lado y la altura también se llama lado. En cambio, en el rectángulo se llama base y altura, que viene a ser lo mismo. Y reemplazamos los valores. ¿Cuánto tiene de base este rectángulo? 10 metros. Y lo multiplicamos, recordemos que para hallar área siempre multiplicando, lo multiplicamos por la altura, por 7 metros. Y resolvemos. Área igual 10 por 7, 70. Y ahora las longitudes son metros, pero como se tiene en cuenta la dimensión base, que es el largo, y la dimensión altura, que es el alto, entonces puedo decir largo por alto o base por altura, es decir, metro por metro, metros cuadrados. Entonces, como pueden observar, es más fácil utilizar la fórmula, solamente es cuestión de aprenderla. Recordemos, la fórmula del cuadrado, lado por lado. La fórmula del rectángulo, base por altura. Bueno, ahora veamos qué sucede con otro polígono. Bueno, ahora tenemos un triángulo. Para poder saber cuál es la superficie, es decir, el área de un triángulo, lo mismo, debemos conocer las longitudes de sus lados. Debemos conocer la base
y también la altura. Entonces, este tiene 8 kilómetros de base y 8 kilómetros de altura. Bueno, porque vemos que estas dos longitudes están iguales. Pero resulta que si observamos muy bien, un triángulo se obtiene de la división de un cuadrado o de un rectángulo. Es como si yo esta parte la tomara, entonces la tenemos aquí, la tomara y la girara, le diera la vuelta, y entonces tenemos la otra parte, la otra mitad, y tenemos un cuadrado. Entonces, como un triángulo se obtiene de la división de un cuadrado o de un rectángulo, por eso la fórmula se parte en dos. Veamos, es la misma fórmula del cuadrado y del rectángulo. Recordemos cuál era la fórmula del rectángulo. Base por altura, ¿cierto? Pero como un triángulo sale de la división de un cuadrado en dos o de la división de un rectángulo en dos, entonces dividido entre dos. Esta es la fórmula para hallar el área o superficie de un triángulo. Ahora vamos a reemplazar. Área igual. ¿Cuánto tenemos de base? 8 kilómetros. Y lo vamos a multiplicar por la altura, otros 8 kilómetros. Y todo eso que obtenemos lo vamos a dividir entre 2. Entonces resolvemos la operación planteada. Área igual. Entonces aquí, 8 por 8, 64. Y todo ello dividido entre 2. Realizamos la división. 64 dividido entre 2, la mitad de 4, 2, y la mitad de 6, 3. Entonces 32. Y como la unidad es kilómetros, kilómetros por kilómetros, kilómetros cuadrados. Bueno, ¿y qué sucedería si no fuera el polígono al que hay que hallarle su área, no fuera un triángulo, ni un cuadrado, ni un rectángulo? A los demás polígonos, por ejemplo, que tenga la forma de un pentágono, de un hexágono, lo dividimos en triángulos, cuadrados y rectángulos, y luego sumamos todas las áreas y así obtendremos el área total. Bueno, niños, entonces espero que hayamos entendido la forma para hallar el área de un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Y recordemos que ellas, por ser lo que hay dentro de la figura, se llama superficie. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos comprendido las unidades de superficie o área. Entonces, a continuación vamos a copiar el concepto de la página 93 del libro de contenidos. Posteriormente vamos a copiar los ejemplos explicados hoy en el video y vamos a resolver el punto 3 de la página 119 del libro de actividades, pero lo vamos a resolver en el cuaderno. Bueno, niños, entonces les deseo un feliz día, los espero en nuestro encuentro por Zoom para que resolvamos todos juntos la actividad y aclaremos las dudas. Que Dios los bendiga y un feliz día.